Ya, primero Jaime, bueno, agradecerte el aceptar la invitación de Radio La Cato para esta entrevista. Y lo primero, preguntarte, ¿cómo recuerdas que se da tu llegada a la Católica a comienzos del año 2005? Bueno, antes de partir, bueno, agradecerte y claramente valorar el hecho de que difundas tanto el fútbol joven de la Universidad Católica, así que eso de verdad se valora mucho y veo que lo haces con un profesionalismo enorme y con un cariño que en realidad eso se siente que eres un apasionado del fútbol, que ama a la Católica y claro, y eso se retribuye con los chicos que comentan y nosotros que vemos que trata de dar lo mejor, informar de la mejor manera posible dentro de las herramientas que tiene. Así que te agradezco en primera instancia eso. Muchas gracias, Jaime. Dale, y lo segundo, bueno, llego a la Católica el año 2005 tras un buen torneo que hicimos en Unión Española junto a Tati, que estábamos los dos ahí, con Fernando Carballo, que tuvimos un muy buen año ahí, llegamos a la final, disputamos una semifinal con Universidad Católica muy reñida, en la cual ganamos por penales, con una Católica muy bien parada, con una Católica que tenía muy buenos nombres, armó un plantel muy bueno para salir campeón en ese torneo. Y bueno, por suerte ahí logramos pasar y rendir de buena manera y gracias a eso se da la posibilidad de que podamos o pueda ir a Universidad Católica el año 2005. ¿Cómo fueron tus primeras conversaciones con Jorge Pellicer cuando ya te integras al plantel? Muy buena, aparte que una persona muy cercana. Tuve varios acercamientos, sobre todo en mi inicio de carrera. Yo debuté en Palestino y Ujú. en Palestino me hizo debutar Manuel Pellegrini cuando estuvo el año 98 ahí. Perfecto. Entonces encontré un perfil muy parecido al de Manuel y claramente una persona muy abierta, con ideas muy claras, con conceptos para la época bastante buenos y con un armado de plantel que ya lo venían consolidando de años anteriores. Así que fue muy bueno. La verdad marcan mucha diferencia ese tipo de entrenadores, solamente en cómo se expresan, en cómo expresan su idea y claramente le da una credibilidad y al marco sostenido por una estructura y un club que claramente hace las cosas de un nivel que está claramente por sobre de la gran mayoría de los clubes chilenos. Así que fue fantástico en un principio. A medida que fueron avanzando las fechas, Jaime, de esa apertura, que ustedes ganan la fase regular, eh, ¿qué sentías tú en lo personal y también a nivel grupal, considerando también que la Católica del 2004, en el apertura se queda fuera de los playoffs, que es cuando asume ya en propiedad Jorge, y en el clausura, claro, tienen la semifinal con Unión, que gana Unión en penales? Ujú. ¿Sentías que iban por el camino correcto, digamos, pensando en el objetivo final que era el título? Sí, sin duda. Me hablas del 2005 en la apertura, ¿cierto? Cuando Sí, no sí, logramos ser sí. campeones. Sí, el primer torneo. El primer torneo hicimos un torneo muy bueno, muy bueno. Creo que los torneos eran como de 19 fechas, creo, y de los Sí, cuales ganamos 14 partidos y perdimos solo 3 y empatamos los otros 2. Y hicimos un torneo muy sólido, salimos punteros de la tabla regular, creo que no sé si a 6 o 5 puntos de Universidad de Chile, que creo que es el que nos siguió. Colo Colo ujú, quedó más atrás, quedó cuarto, creo, y Cobreloa que estaba metido también, que tenía un muy buen torneo, que venía del año pasado, que había jugado la final con nosotros en Unión Española. Entonces venía claro. un Cobreloa que venía fuerte, pero nosotros marcamos mucha diferencia en ese torneo con un gran equipo, con un juego muy sólido, y en la medida que se fue dando todo y por cómo llegamos con mucha ilusión de poder salir campeón en el torneo de apertura. Nos tocó una llave, como jugaba, creo que jugaba el primero con el octavo o algo así, y nos Claro, tocó una llave eliminan a Concepción. claro, Eliminan a Concepción. sí, nos toca con Deportes Concepción y le ganamos jugando de buena manera, fuimos sólidos, ganamos los dos partidos.
No recuerdo bien los marcadores, pero sí me acuerdo que fue uno bien abultado, ese es el segundo. Ujú. Y posteriormente pasamos a semifinal y nos toca con Unión Española. Y hicimos un primer partido muy bueno en Santa Laura, pero muy bueno, y llegamos muchas veces y no logramos marcar y no logramos marcar la diferencia en los goles. Y creo que fue 0-0, creo que fue el primer partido. Y con Jaime Pero Bravo como figura. sí, hicimos un partido muy, muy, muy bueno y claramente nos quedamos con gusto a poco en ese partido. Y después viene la revancha en San Carlos, en el cual también hicimos un partido bueno, pero Unión también mostró lo suyo y empatamos un partido de la nada. Creo que fue Unión Española no supo jugar, creo que de partir más o menos de ahí, o no sé si un poquito antes se empezaban a jugar esos clásicos con Unión Española, que en realidad eran partidos muy, muy entretenidos para la gente, pero muy sufridos para los que jugábamos los encuentros. Y pucha, llegamos a los lanzamientos penales y pucha, pateamos casi todo. O sea, De creo hecho, que fue patean todos. claro, 10-9, creo que fue 8-9-8, no sé cómo fue el marcador al final, en donde pateamos los cuatro y me acuerdo que se le fue a Raúl Arena, me acuerdo un penal, y me tenía que patear el Tati, que era el sexto, y si el Tati lo hacía, salíamos, pasábamos a la final, y por lástima se le va y seguimos con la tanda de penales y llegamos hasta que no me acuerdo que nace el penal anterior y después lo patea Kike Acuña, que lo tira arriba y quedamos eliminados. Y bueno, fue muy doloroso porque sentimos que habíamos hecho un torneo como para poder disputar la final por lo menos y pelearla. Por la otra llave había pasado Coquimbo Ujú. y pucha, era una final que nosotros sentíamos que estaba, porque habíamos hecho un torneo maravilloso, de muy buen rendimiento, de muy buen nivel de juego, y lamentablemente se nos escapa con esto, que al final, chuta, duele muchísimo. Me acuerdo haber visto la final entre Unión Española y Coquimbo, haciendo la pretemporada, no sé si estábamos en el norte, en Antofagasta o algo así, y claro, con un dolor en el alma de no haber podido disputar esa final, ya habernos quedado con el título, pero ya a partir de ahí masticando todo y enfocándonos en lo que venía en el clausura. En el clausura, precisamente, Jaime, pasa algo como bien curioso, por así decirlo, porque se va en el Rafa Olarra, se va el Guaso partiendo el torneo y se va el José Villanueva, que había sido el goleador de la apertura. Y ahí es Ajá. cuando llega el Facu Inboden y el Nacho Quinteros, que al final terminaron siendo figuras en el título del clausura. ¿Cómo recuerdas, particularmente en lo defensivo, ese acoplamiento entre tú, Mauricio Centeno y Facu para todo lo que fue esa campaña y los 1300 minutos del Tati sin recibir goles? ¿Cómo era la conexión entre ustedes cuatro ahí, que fueron los grandes titulares de ese torneo? Bueno, fantástico. Yo creo que igual veníamos haciendo un muy buen trabajo con el Rafa, con Cristian Álvarez que jugaba de carrilero por derecha y con el Ujú. Rafa que Una jugaba de central. goleadora además. Claro, entonces Cristian Álvarez en ese torneo no sé cuántos goles hizo, fueron muchos, era el goleador del equipo, no sé si estuvo ahí peleando todo eso. Y, y sí, se fue un muy buen trabajo y bueno, como se van, llega Ifaku, que pucha, me llevaba muy bien con él, teníamos muy buena relación, y nos fuimos consolidando. De la parte conocía mucho a Tati, entonces al final la inserción al plantel fue muy positiva y se empezó a ver rápidamente ya que el equipo venía jugando de una forma que Pellicer lo había hecho de muy buena manera y nos había dejado las cosas muy claras de que lo que buscaba con un fútbol, creo que muy pragmático, muy sólido y fluido, y que nos llevó a marcar diferencia con jugadores enormes como Darío Conca, Rué, Ormeño, Rubio en su mejor momento, Quintero. Por banda estaba el Chapa empezando a jugar y a consolidarse. Por el otro lado estaba Eros Pérez, con un Centeno, Mauricio Centeno, que era tenía no sé, 20 años, 21 años cuando jugaba con nosotros, y jugaba con una capacidad y una calidad enorme,
y logramos formar un muy buen equipo y bueno, ya hay varios más, o sea, hay muchos jugadores de muy buen nivel, ahí se nos queda, imagínate, se nos quedaba Osorio, que estaba también, que venía de jugar en Argentina, estaba el Pupi Vázquez, bueno, Loco Arrué, Ponta. Rosende, bueno, mucho otro, perdón. Miguel Ponce también era parte de ese plantel. Claro, Miguel Ponce ahí como que se alternaba con Eros Pérez. Pucha, recuerdo siempre a Álvaro Lara, que ya no está con nosotros. Y también estaba en ese plantel. En el arco también estaba Garcés, Bird, había muy, muy buenos jugadores. Así que me cuesta como no nombrarlos a todos, pero en realidad se armó un muy buen equipo. Y no solamente los 11 porque fue un torneo súper complejo, porque aparte fue de la mano con la Sudamericana y Ujú. logramos rendimiento muy bueno en ambos frentes, con una solidez defensiva que claramente sostenía no solamente nosotros tres, sino que el equipo en general. Y claro, eso habla muy bien del manejo y la capacidad que tuvo Pellicer para hacernos rendir de tal forma. En lo futbolístico, Jaime, porque ustedes no eran una defensa muy alta, que digamos. Pues el Tati sí, el Tati siempre destacó por su estatura, pero sí tenían mucha velocidad, sobre todo Mauricio, que era un líbero en ese entonces muy rápido y muy técnico, era muy bueno con la pelota. ¿Cómo iban trabajando en los entrenamientos el tema de suplir la altura? Para después llevar a lo que fueron esos 1352 minutos sin recibir goles dentro de los partidos. Bueno, se da también de buscar generar un juego no tan cercano a nuestra área. O sea, claramente nosotros teníamos muy claro el asunto de que nuestra estatura no era muy alta, y a lo mejor en el juego aéreo con balones, si estamos muy cerca a nuestra área, nos tocaba dividir muchos balones en esa zona que claramente no nos favorecía, aunque igual lográbamos marcar de buena forma los tiros de esquina y todo eso, pero claramente nos ayudaba mucho más el hecho de jugar con una línea mucho más adelantada y poder equiparar esa fase o ese concepto que al final nos generaba cierta desventaja. Y bueno, ya la velocidad de todo y al complemento también de los laterales volantes que tenían un excelente ida y vuelta. Entonces al final logramos tener partidos que estaban no en nuestra área, sino que un poquito más adelantados. Y las veces que nos tocaba estar en nuestra área, el Tati lograba salir o ganar esos balones aéreos que nos ayudó a consolidar ese bloque defensivo como equipo. A medida que iban pasando las fechas, Jaime, ¿sentían presión por el tema del récord del Tati o no era algo que se hablaba? No, siempre se habló, ya en la parte final se habló mucho, Ya. pero estábamos muy metidos en todo lo que era el torneo en sí, porque se da de la mano con la Sudamericana. Entonces al final eran partidos tras partidos, jugar entre fin de semana y la semana, viajes y todo eso. Y sí, siempre ahí estuvo. Claramente nosotros como defensores que estábamos más cerca un poco del Tati, la idea no era equivocarse uno, entonces sí o sí te da un poquito más de presión el hecho de no equivocarse uno, y a lo mejor entorpecer algo que es histórico y que claramente Tati se merece con creces por el nivel de jugador y persona que es. Y claramente sí fue difícil en la parte final. Hay algunas partes jugadas que a lo mejor tuve algún rebote por ahí que en el minuto final con la U de Conce casi le convierten, pero bueno, le dio un poquito más de luz a lo que es ese evento tan mágico para la Universidad Católica y para Tati en especial. Eh, claro, ese partido con lo de Conce, Jaime, que tú mencionabas, Vivero estuvo a punto de romperlo en ese mano a mano, que es una jugada que el Tati seguramente debe recordar a la perfección. Me imagino la tranquilidad de ustedes cuando saca la pelota con el pie y finalmente logra el récord también, porque eso en el fondo ya como que los liberaba de un objetivo, por así decirlo. Sí, seguro. O sea, en esa jugada en particular yo rechazo una pelota con izquierda y le rebota en la espalda a Miguel Ponce y eso deja habilitado a Riveros o a Viveros. Ujú. Y claramente ahí queda con el mano a mano, faltando, no sé, 30 segundos, no sé si un minuto, no tengo idea.
Y bueno, uno se quiere matar en ese minuto, es rechazado hacia otro lado y todo el asunto y se da, pero bueno, creo que eso le da un poquito de condimento a la situación específica y claramente nos dio mucha tranquilidad el hecho de que pudiera taparlo y de que después en un par de minutos más la gente hubiera estado celebrando ahí en el estadio de Concepción el récord de Tati. Así que, pucha, fantástico y por lo menos después se alargó mucho tiempo más eso y termina cometiendo él el penal para después romper ese récord que fue en el penal de Ramos, que creo que lo hace ahí en Viña. Así que por lo menos terminamos bien con eso y me alegra mucho que Tati quede en la historia por un evento como de esa magnitud. O sea, ya yo creo que es muy difícil poder llegar a ese récord por cómo está todo con el tema del VAR, por todo lo que es el fútbol en sí actual. Y ojalá que dure mucho tiempo. Te quiero preguntar, Jaime, por un partido en particular que no es del torneo de clausura, sino de la Copa Sudamericana, que yo creo que marca lo que eran ustedes como grupo, como plantel también, que uno que estaba en el estadio ese día dice, si no ganamos, o sea, si no somos campeones este año, ¿cuándo? Que es el 3-2 con el DC United. 2-0 abajo, con penal en contra, con un autogol más encima del mismo Tati. ¿Cómo lo viviste tú dentro de la cancha lo que fue esa remontada para clasificar a cuartos de la Copa Sudamericana? Pucha, creo que fue un partido que marcó como todo el proceso y que nosotros nos encaminábamos como para poder lograr una clasificación, un campeonato. Fuimos a Estados Unidos y empatamos a 1 en ese partido. A mí me expulsaron contra el partido anterior por Sudamericana y no jugué el partido de ida. Jugué solamente. En la vuelta con Alianza Atlético. Sí, me expulsaron por una doble amarilla jugando de visita con Alianza Atlético, en el cual ganamos 2-0, una expulsión rarísima. Y bueno, no viajé al primer partido y en ese partido empatamos a 1. Hicieron un muy buen partido y quedó abierta la llave. Y el partido de vuelta fue tremendo porque creo que hay episodios que van marcando este tipo de torneo que a veces, como tú dices, como tú bien dices, que un partido te va marcando todo lo que viene después y claramente creo que hay una madurez y una consolidación para lo que estábamos aspirando. Entonces, y aparte consolidado con lo que se venía haciendo en el torneo nacional, con la solidez que habíamos ganado, esa clasificación con Universidad de Chile, no sé si te acuerdas que nosotros terminamos pasando a Universidad de Chile para clasificar a Copa Sudamericana por el gol de visita terminamos pasando. Y con una Universidad de Chile que jugaba muy bien, tenía muy buenos jugadores y logramos pasar esa llave y después pasar de forma clara el partido contra Atlético y llegar a este partido en donde nos vimos en desventaja y lograr darlo vuelta fue algo muy bueno para nosotros, que nos consolidó como equipo y que estábamos no solamente los 10 que jugábamos titulares, sino que en realidad el plantel entero compenetrado en lograr un muy buen torneo con la espinita que teníamos del torneo de apertura. Entonces vimos un claro como para poder lograr algo importante en ese torneo. Pasan al DC United, Jaime, y después me parece que viene el mejor partido que hicieron en esa Copa Sudamericana, que es el 2-0 a Fluminense. Después de haber perdido 2-1 en Brasil, Sí. se gana de muy buena forma la vuelta. En la ida con Boca también el 2-2 que pucha que ilusionó. Lamentablemente con Valle hubiera sido 3-1 y 2-2 por el gol que le anulan al Polo. Sí. ¿Cómo vivieron ustedes como grupo lo que fueron esos dos partidos? Me imagino que la ilusión está más latente que nunca de poder llegar a la final, sobre todo después del 2-2 en la Bombonera. Sí, creo que fue uno de los partidos que, bueno, Darío Conca venía haciendo partidos muy buenos sudamericanos y en torneo nacional. Y creo que ese partido con Fluminense fue uno de los partidos, de los mejores partidos de Conca y los mejores partidos del Polo también. Entonces,
Se marcó muy buena diferencia, creo que, no me acuerdo porque íbamos perdiendo 2-0 y me parece que Choco Ponce hace un gol de tiro Sí. libre En que el último minuto. en el último minuto que nos da esa luz de quedar 2-1 y dejar una llave abierta y fue fantástico porque después la vuelta logramos jugar un partido contra un rival de muy buen nivel, con muy buenos delanteros, con un sistema el cual nosotros no cambiamos nunca, salvo la final que jugamos contra la Universidad de Chile. Y logramos hacer un partido muy redondo contra un rival muy fuerte. No me acuerdo cómo se llamaban los jugadores, pero tenían muy buen El 9 nivel. era Tuta. Sí, Tuta, sí me acuerdo de Tuta porque lo tenía que marcar todo el rato, pero me estaba tratando de acordar del volante ofensivo que había, que le pegaba los tiros libres maravilloso y Ah, que era un Petkovic, que hace el 2-0 ahí. ese mismo, tremendo. O sea, teníamos una cantidad de videos de él que hacía, así que no podíamos hacer falta contra esos monstruos que eran muy buenos arriba. Y bueno, y logramos ganar un partido muy bueno y con el apoyo en nuestro estadio en San Carlos, que fue maravilloso. Y lo mismo con DC United también fue. Y después, bueno, lo que viene con Boca es de otro nivel. Entonces, muy bueno. Y en lo de Boca, bueno, la Boca deberíamos haberle ganado, como tú dices, 3-1 en ese partido. Y fue un bonito. Tati me decía como que teníamos que jugar contra otros rivales. Me acuerdo que esa llave a Boca le costó pasar y pasó al final. Y claro, nos decía como que no teníamos que jugar con Boca y ahí quedamos, al final terminamos jugando con Boca, pero hicimos un partido muy bueno, allá sobre todo visita. Logramos sacar un muy buen resultado que claramente nos ilusionó muchísimo. Y después volvimos acá a jugar el partido de vuelta con una bienvenida de la barra de la Universidad Católica maravillosa. Impresionante. Muy linda, la verdad. Me acuerdo y se me pone la piel de gallina, la verdad, porque es emocionante la gente lo que transmite, lo que apoya, lo que ayuda y que lamentablemente no logramos consolidar con ese paso a la final y que nos terminamos perdiendo un partido 1-0 con un gol de algunos rebotes y todo eso y bueno, y nos terminan dejando eliminado con un muy buen Boca Juniors, pero claramente se recuerda muy bien, muy lindo. Aparte, en esos partidos entre medio nos tocó jugar un partido, una clasificación con Cobreloa, porque estábamos también en la fase de playoff. Entonces, Claro, en esos los cuartos partidos finales. de Boca, Cobreloa, Calama, y después vuelta a Cobreloa, que nos tocó jugar después de Boca, como con ese golpe de haber quedado eliminado de la Sudamericana y lograr ganarlo con los 2 goles de Nacho Quintero fue tremendo. O sea, como que con Boca nos pegaron quedamos medio muy mal y nos toca pasar al partido contra Cobreloa, que era el paso a la semifinal o a la final, me Sí, acuerdo. la semi. Y claro, y fue muy complejo, así que, pero por suerte logramos sacarlo adelante y meternos ahí en la final con Universidad de Chile. Ah, la semi era, claro. Sí. ¿Qué tanto valor le da Jaime a lo que fue el manejo grupal de Jorge y de George, que era su ayudante, en esos 3 días en que se consuma la eliminación con Boca en San Carlos y 48 horas después hay que estar jugando con Cobreloa a la revancha después de haber empatado uno en Calama? ¿Cómo los motivó él en lo anímico para sacarse de la cabeza el partido con Boca y enfocarse en el objetivo que queda, que era el torneo de clausura? Bueno, es que siempre se manejaron de la misma forma y el profesionalismo y la forma de desarrollar los partidos siempre fue igual y nos íbamos centrando en el partido que venía, no nos programábamos más allá. Entonces al final, claro, sacarse un poquito lo más rápido posible lo que fue el partido contra Boca, pero teniendo claro que nos quedamos con una espina clavada del torneo anterior y que era algo que nos merecíamos, pero que claramente no nos iban a regalar. O sea que había que disputar sí o sí esa llave y teníamos que ganarla para no quedar siendo un equipo que en un torneo nacional no nos habían anotado goles, veníamos muy sólidos, jugando de muy buena forma y, pues, insisto, el plantel en sí, y había que demostrarlo y plasmarlo en el partido y lograr tener esos pasos a semifinal. Entonces, al final,
la mentalidad del plantel era muy, muy positiva, muy buena y siempre centrada en lo que venía, al margen de que no haya dolido mucho el hecho de haber quedado eliminado en semifinal de Sudamericana. Pasan a Cobreloa y después viene, yo creo que el partido que más les costó de ese torneo, que es la ida con La Serena, en donde curiosamente Jaime le hacen la misma cantidad de goles en 90 minutos que la misma que habían recibido en toda la fase regular de clausura, que son 3. Sí. Otra llave abierta más después del 3-3 en la portada. Bueno, sí, pues complejo, porque es que esa seguidilla de partidos que creo que tuvimos el último partido con La Serena, que fueron como 2 o 3 semanas que jugamos muchísimo y creo que no Muy tuvimos seguido. Sí, fue muy de loco y llegamos con mucho desgaste y no solo físico, sino que mental con todo lo que venía. Y claro, quizás nos sorprende Serena, jugaron un muy buen partido y terminamos empatando 3-3. Con goles, no me acuerdo si fue Fue Quintero uno no del es, Polo y 2 de Eros. claro, 2 de Eros, claro. Y claro, un partido sumamente difícil, con quizás mucho desgaste, nuestro equipo por jugar quizás más adelantado y por tener este ida y vuelta constante y venir quizás con otro ritmo de juego, éramos un equipo que tenía desgaste y generaba juego, y Serena logró aprovechar las oportunidades que tuvo y empatamos un partido 3-3 que dejó una llave que nosotros, bueno, con la seguridad que teníamos en nuestro juego, teníamos claro que podíamos pasarla en San Carlos, y en San Carlos tampoco fue tan fácil porque al final terminamos ganando 1-0 con un gol, creo que medio gol del Polo. Entonces fue muy, muy complejo y como te digo, fueron partidos muy seguidos, ese periodo de octubre, noviembre, diciembre, fueron complicadísimos porque jugamos muchísimo, mucho, mucho, mucho. Usted elimina, o sea, antes de usted jugar con La Serena, la U ya había eliminado a Cobresal en la otra semi. Y es un partido en donde Cobresal, de hecho, gana 2-1 en El Salvador. Y en la ¿Ya? vuelta están 2-2. Y me acuerdo, el Matador hace 2 goles de penal y la U lo da vuelta al final. Yo me imagino que usted, antes de haber salido a la cancha, Jaime, debe haber sabido que la U ya había ganado, ¿no? Antes de jugar la revancha con La Serena. Mira, no recordaba cómo había sido el tema con la U, pero Porque, seguramente sí, porque estábamos siempre súper atentos de con quién nos tocaba y qué podía pasar y dentro de todo teníamos cierta seguridad que nosotros teníamos que ganarlo en San Carlos con nuestra gente y todo. Y claro, pero veíamos claramente que la Universidad de Chile tenía un muy buen equipo, tenía jugadores desequilibrantes y que claramente marcaba mucha diferencia. Bueno, con Marcelo Salas, con su llegada, claramente le da un empuje y un envión al equipo y que claramente sube el nivel del resto. Y bueno, pero creo que fue fantástico porque al final sea una final extraordinaria, gracias a Dios la ganamos. Pero es fantástico, o sea, haber enfrentado a la Universidad de Chile en ese estadio maravilloso, esas dos finales que se juegan en el Estadio Nacional. No sé cuánta gente habrá tenido ese estadio, creo que fue la última vez que se llenó tanto el Nacional, porque después bajaron como, inmediatamente sí, la lo fueron. posibilidad de que puedan entrar tantas personas. Y era hermoso, o sea, la primera final la que ganamos 1-0 fue fantástica, jugamos muy bien, con la gente apoyando, me acuerdo, con un estadio lleno y fue increíble, jugamos un partido muy bueno en esa final y que lamentablemente nos deja fuera Facu, quedó fuera Facu Inboden. Ese torneo hubo mucho tema con el tema de las tarjetas amarillas. Creo que tuvimos a Jorge Ormeño dando vueltas. O sea, no sé, creo que Jorge Ormeño tenía 4 tarjetas y jugó como 6 o 7 partidos sin que le mostraran una amarilla. Pero está loco, esto es increíble. Con el traje que tenía Jorge, era como Claro. imposible que no le mostraran una amarilla y el tipo se bancó de jugar 6 o 7 partidos con 4 amarillas para que no fuera suspendido y bien, o sea, fue fantástico. Ese primer partido fue muy Y a Eros bueno. Pérez, a Eros Pérez también le habían sacado amarilla y después se la sacan, por lo que puede jugar la vuelta. En un principio Eros Pérez también estaba suspendido para la vuelta. ¿Verdad? Oh, no recuerdo eso. Sí. Sí, fue un tema. Eh,
como bien recordaste tú, Jaime, ustedes habían eliminado a la U en la Copa Sudamericana y también le habían ganado el clásico en la fase regular con el doblete del Polo. ¿Estaba eso en su cabeza antes de jugar la final de decir, ya les ganamos en la Sudamericana, les ganamos en la fase regular? Más que la seguridad de que la habíamos ganado, te da como cierto nivel de confianza de lo que uno puede hacer. O sea, más que del nivel que ellos tengan, claramente uno se respalda mucho y refuerza mucho la capacidad del equipo de poder sostener esos partidos y estar a la altura de esos partidos. Y creo que eso se marcó mucho, sobre todo en el primer partido, que lo ganamos y lo podríamos haber ganado quizá un poquito más. Terminamos ganando por un gol de penal el primer partido. Y después el segundo creo que se complicó un poco con la expulsión de Facu. El cambio de sistema fue raro. Jorge cambió el sistema y terminó jugando con Álvaro Acevedo de lateral derecho. Jugué con Centeno de central, yo jugué central por izquierda. Y claro, quizá ahí se nos enreda un poco. Creo que partimos jugando muy bien, donde Osorio hace un Sí, golazo a los 5 minutos. pero fue un golazo, o sea, la picó de la cacheteó como con borde externo al segundo palo y como que empezamos bien y como que nos vimos sólidos con el tema, con ciertas dudas del sistema, pero que empezamos bastante bien y jugando a muy buen nivel. Y a medida que fue pasando el tiempo y el partido, se nos empezó a hacer un poquito más cuesta arriba. La Universidad de Chile empezó a jugarse sus opciones con mucho empuje. Me acuerdo con mucho apoyo de su barra. Me acuerdo que en ese partido la mitad del estadio era Universidad Católica y la otra mitad era Sí. de la Universidad de Chile. Y fue un partido muy difícil la parte final. Fue un partido aguerrido. El gol que nos hacen salió. Trae el centro, no sé si saca a Droguet, que conecta Sí. a Marcelo, creo que fue. O Rivarola, no me acuerdo quién hace el primero o el segundo, no me acuerdo de eso. Y Sala el 1-1 y Rivarola el 2-1. Rivarola el 2-1. Y después en los minutos finales creo que Tati nos salva una o dos opciones en la cual pudimos haber perdido y Tati actúa muy bien y nos empezaban a echar atrás y bueno, y termina el partido quizás de forma media agónica, pero dejándonos vivos y teniendo sumamente claro que teníamos a Tati para que pudiera atajar algún penal y nosotros convertir con los jugadores que teníamos. Esa primera final, Jaime, la del 1-0, en lo personal, ¿sientes que por la instancia, por el rival, por el hecho de marcar a Marcelo Sala, sientes que fue uno de tus mejores partidos en ese año? Sí, Por el sí, hecho sí, además de haber terminado con el arco en cero. sí, se jugó bien, o sea, creo, me cuesta como catalogar un partido en particular bueno. Ya. Generalmente siempre hablo las cosas como contextos más generales, o sea, creo que sí jugué bien, pero el equipo fue muy sólido, o sea, las coberturas que se generaron con Centeno, con Facu, cómo no habla Tati desde atrás, las posiciones, el desgaste que hacen los carrileros. Bueno, teníamos volantes extraordinarios, teníamos a Jorge Ormeño, a Ruey y a Conca que hacían cosas increíbles, o sea, tener a Conca, que era un tipo, no sé, que medía hace unos 60 y que pesaba 50 kilos, que le pegaban patadas tipos de 1,90 m, fibroso, y el compadre pescaba y lo encaraba o sea, es una locura. O sea, cuando tú ves ese tipo de cosas, al margen de que a lo mejor uno sea defensor y sienta que con la agresividad o como quitando una pelota marca diferencia, para nosotros daba mucho ánimo ver a Conca que lo mataban a patada y el tipo seguía encarando y haciendo cosas, o el Polo aguantando arriba, o marcando presencia en cuanto a nivel de personalidad, o creo que ese tipo de cosas te van ayudando y te van generando más confianza y te ayudan a creer en un equipo que logró cosas y que fue importante y que, bueno, gracias a los que lanzaron los penales y ahí a Tati logramos levantar ese torneo que fue hermoso. Ese entretiempo, Jaime, de la final de vuelta, pues están 1-0 arriba, 2-0 en el global, y a 45 minutos, que yo creo que algo que es muy importante,
y que hubiera sido muy lindo lograrlo, 45 minutos de ser campeón invicto, que es Mm. algo que es muy difícil de lograr. Bueno, lamentablemente no pasó, estuvimos muy cerca, No, la verdad. por la pelota que Lorenzo Acuña no cobra que salió en el centro de Droguet. Seguro. Lamentablemente no se dio. Hubiera sido hermoso haberse coronado campeón invicto con este tipo de torneo, que fue muy difícil y claramente destacando el arco en cero y el récord y todo lo que fue ese torneo, hubiera sido maravilloso, pero claramente nos quedamos con un título que es muy importante, con un equipo que creo que dejó un sello en cuanto a la forma de disputarlo, al pragmatismo, a la solidez, a la consolidación tanto en fases ofensivas como defensivas, las individualidades. Creo que fue algo muy lindo que en realidad fue merecido y creo que es bueno valorar a todo el plantel en sí que logró sostener una campaña en el clausura que fue muy, muy difícil, con muchos partidos y que se logró sacar adelante. ¿Qué sentiste cuando el Tati le ataja el penal a Waldo Ponce? Nada, o sea, claramente teníamos fe de que Tati iba a atajar un penal, sí, sin duda. O sea, siempre atajó penales en todas las definiciones que tuvo. Eh, Estudiaba muy bien a los rivales, tenía claro qué hacían y claramente era un tema de tiempo de que pudiera atajar alguno. Y bueno, por suerte lo logró atajar y los que patean muy bien. Me acuerdo que patea el Chapa, no me voy a creer, con 19, 20 años, con una personalidad enorme. Claramente eso te marca la calidad de jugador que terminó siendo con el penal de Arruel, el penal último del Polo. Creo que son jugadores que claramente marcan mucha diferencia y tienen una personalidad enorme y que, bueno, por eso lograron lo que lograron. Yo me acuerdo, Jaime, hace unos años entrevisté al mismo Jorge y le pregunté particularmente por la tanda de penales. Y me dijo, yo los designé, yo no pregunté nada, yo les dije el orden en el que tenían que ir y era lo que era, o sea, tenían que aceptarlo nomás. Ujú. Eh, Porque además, ustedes estuvieron muy cerca de ser campeones antes del penal del Polo, porque el Tati le manotea el penal a Rivarola. Ah, Entonces, verdad. eh, Sí, verdad. queda un poquito pasado. Pero bueno, me imagino también la confianza que tenían ustedes como grupo cuando el Polo, que era el delantero más experimentado de todos, va caminando a patear el quinto penal. Sí, sí, a ver, igual, es un tema porque a todos les pasan cosas, o sea, Polo fue un jugador maravilloso, o sea, con una personalidad y lograba imponerse quizás con defensores o en contextos que son muy desfavorables. Y claramente, si es que había alguien que tenía que patear ese penal, era él. Creo que el torneo que hizo, lo que nos ayudó, lo que nos dio, lo que le dio el equipo, claramente era la persona que tenía que cerrar una tanda y quedar en la historia con esa imagen maravillosa de ellos celebrando pos el convertir el penal. Así que, no, fantástico. En ese plantel también, Jaime, se dio algo muy positivo, que era la mezcla de jugadores de mucha experiencia, el Tati, tú, el mismo Jorge, que ya había sido campeón en Wanderers, el mismo Polo, con chicos de la casa, Mauro, el Chapa, el mismo Eduardo, que era capitán, que hoy día que un chico de 22 años sea capitán de la Católica cuesta. Ujú. Eh, Bueno, cómo sentiste? en ese plantel igual estaba Cortés, me acuerdo, estaba el Sí, Chester, bueno, estaba el Pupi Chester, Vázquez, claro, que el al Pupi margen. también que venía de las inferiores. Claro, pero al margen, el Pupi debutó como a los 16 años, o sea, en ese momento había jugado 2 o 3 años antes, o sea, increíble. No sé, estaba Albert, estaba Gaete, me acuerdo, un central Claro, muy Albert también tiene inferiores. en la U de Conce, estaba Diego Rosende,
en ese Claudio Muñoz también jugó. Claudio Muñoz estaba, que tuvo una lesión importante de rodilla, que creo que por eso terminé llegando yo, porque faltaba un jugador y que se había ido, un jugador, se me olvida el nombre, que se fue a la América, el central. Ricardo Rojas. Ricardo Rojas, que estaba en ese torneo 2024, estaba en la Universidad Católica y se fue a la América, y ahí terminé llegando yo como para poder reemplazar esa posición, y Claudio estaba lesionado de la rodilla, entonces faltaba como un jugador ahí en esa posición, y claro, o sea, habían jugadores, estaba Nico Núñez también, estaba dando vuelta ahí, sí, así que sí, habían varios jugadores, así que estaba Billy Top, me acuerdo, sí, habían varios, pero siempre son jugadores que fueron también destacados y que actualmente, no sé, creo que Cheste, Pupi, bueno, mismo Centeno, Paulo Garcés, que lograron muy buenas carreras, muy bonitas carreras y que se fueron armando con en ese plantel y bueno, claramente que vienen con lo que significa el club, con lo que significa la Universidad Católica. Bueno, soy un agradecido de poder estar en el club no siendo formado acá y bueno, y agradecido y claramente uno se siente muy identificado con los valores que transmiten y con la jerarquía que tiene el club y el nivel de personas que trabaja, así que uno trata de retribuir un poco todo lo que a uno le dan desde de mi pequeña posición, seguramente. Para lo que es tu carrera, Jaime, como entrenador hoy día, ¿qué tanto te sirvió haber estado con alguien que transmitía mucha tranquilidad y mucha serenidad como Jorge? Mucha. Tuve muy buenos entrenadores. Bueno, Jorge claramente uno de ellos. Dice, tuve un periodo de inicio con Manuel Pellegrini, tuve a Fernando Carballo, tuve a Luis Hernán Carballo, tuve a entrenadores de muy buen nivel y claramente de todo uno aprende. Hubo entrenadores con los cuales nos fue muy bien, con otros no nos fue tanto, pero claramente uno va guardando cositas que te van ayudando a poder transmitírselas después, después de uno también definirse en lo que vas a hacer posterior a la carrera de futbolista. Y claramente sirve muchísimo de cómo manejaban las cosas, cómo estudiaban el rival, cómo manejaban al grupo, cómo manejaban al grupo en general, individualmente. Todo ese tipo de cosas te van ayudando y te van dando experiencia como para poder transmitirlas después actualmente a las futuras generaciones. Me ha tocado trabajar no solamente aquí en Católica, también trabajé en Audax y en Palestino y con todo uno ha tratado de ir dando ciertas cosas que son importantes, quizás mucho más importantes que el plano futbolístico, sino que el plano personal, que creo que son los valores que te va dejando este lindo deporte. Y bueno, y acá se sustenta un poquito más con lo que es el club en sí, con los valores que transmite la institución. Si tuvieras que definir ese grupo con una palabra o una frase. Mm. No, grandioso, creo que se da un contexto muy lindo con ello. Claramente uno, al recordarlo, da emoción porque claramente uno es un punto como culmine dentro de mi vida. Dentro de todo, fue el torneo que gané a nivel profesional como jugador y creo que el punto culmine de una vida de sacrificio, de sueños, de niño, de entrenarme, de prepararme, de jugar, de enfocarme, de volcar mi vida a lo que es el fútbol y verlo consagrado en un momento. Recuerdo mucho haber estado en la reja del Estadio Nacional celebrando ese título Esa imagen es viral. sí, en la final y celebrando ahí, estábamos con el Tati arriba de la reja, me enterré muchas cosas en la mano, había un fierro y todo eso, pero es el punto culmine de lo que significa esto, de lograr algo importante que pueda quedar en mi memoria y no solamente haberlo vivido solo, sino que con toda la gente en ese momento y con todos mis compañeros en lo que fue ese plantel. Así que la verdad agradecer nomás a todos y cada uno del plantel de poder haber hecho posible algo que claramente podíamos haberlo logrado antes, pero bueno, se dio de una forma maravillosa y que
hubiera gustado, hubiera sido quizá un poquito mejor con esa obtención de la Sudamericana o haber logrado ser campeón invicto, pero en realidad fue maravilloso. Bueno, agradecerte, Jaime, la conversación. Muy lindo recuerdo. Imagina, yo tenía 14, 15 años cuando fue ese torneo. Entonces, lo recuerdo perfecto, sí, perfecto. Yo creo que el equipo que más uno como hincha ha disfrutado. Eh, Me acuerdo de ese partido con el DC United, no me voy a olvidar nunca porque, imagínate, yo estaba en octavo básico, que me hayan dado permiso un jueves en la noche para ir al estadio, acompañado de un amigo, llegar y seguir celebrando, y después lo que fue la final con la U. Entonces para uno como hincha, de verdad son muy lindos recuerdos. Me imagino cómo lo vieron ustedes dentro de la cancha. Y bueno, también agradecerte por el espacio, por la conversación, y también por el trabajo que ha hecho con los chicos a nivel formativo, con esta generación 2009 que pucha, que pinta bien. Ojalá, ojalá, falta mucho que recorrer todavía, falta mucho aprendizaje, faltan muchos contextos que le ayuden a crecer. Claramente tienen un potencial enorme, todos, todos. Es importante que vayan eh, en el camino correcto y que su familia le dé un contexto adecuado para que puedan seguir desarrollándose y que ojalá tengan siempre los pies bien puestos en la tierra para que puedan aprender lo que más puedan de todos los contextos que se le van dando, tanto a nivel futbolístico, tanto a nivel de rivales, tanto a nivel de contexto de vida, de las personas que están cerca de ellos y que estén ya no siempre a poder aprender y a mejorar día a día, que al final es el foco que tenemos que tener siempre. Muchas gracias, Jaime. Un abrazo grande y nos vemos cuando parta el clausura ahí en San Carlos. Dale, te agradezco mucho, un abrazo grande, insisto, te felicito por lo que haces, por fomentar a la gente a que conozca el fútbol joven y que lo apoyes desde de un punto de vista positivo para ellos, de que le ayude a mejorar, de que no lo instalen como ídolos cuando todavía tienen que aprender muchísimo, que es muy importante, y que ayuden a que los chicos tengan los pies bien puestos en la tierra para que puedan seguir entrenando y mejorando cosas que lo puedan llevar a ser jugadores profesionales y ojalá a nivel de selección y todo eso. Así que veremos qué pasa. Muchas gracias, Jaime. Un abrazo Vale, grande. Que estés bien. te agradezco, que estés muy bien, cuídate. Chao, chao. Chau.